20 años, casi 20 años aprendiendo el dominio de la cifra, aprendiendo todos los conceptos. Ahora llega el tema de la tecnología cuántica y a aprender otra vez. Esto es así. Entonces, en esta ponencia mi intención es ver qué nos aporta QKD, qué limitaciones tiene esta tecnología y una forma de cómo podemos mitigar esa limitación. En esta transparencia vemos, en las ponencias que hemos tenido de los compañeros, hemos visto el problema. Esto simplemente por muy rápido y por entrar en contexto. La computación cuántica, la tecnología cuántica, nos va a traer ordenadores muy rápidos, capaces de hacer procesar una computación súper rápida, y esto, que es una ventaja, para el tema de la cifra, es un problema. Porque llegó este señor, Peter Shor, entre otras cosas, preparó un algoritmo capaz de romper la factorización. ¿En qué nos afecta esto? Bueno, todos sabemos que el tipo de cifrado que tenemos es de dos maneras. El simétrico, que la computación no le va a afectar, pero el asimétrico sí está basado en la factorización de los números, y este tipo de cifrado se romperá en un futuro con la computación de los ordenadores cuánticos. Entonces, ¿qué podemos hacer para eliminar este problema que nos viene con el nuevo paradigma de la tecnología cuántica? Bueno, pues han aparecido dos soluciones. Una es el QKD y otra es PQC, que bueno, ya hemos visto en las diferentes ponencias de los compañeros. QKD son cosas diferentes. QKD está basado en los principios de la mecánica cuántica, se apoya en los principios de la no clonación, del entrelazamiento, etc. Es decir, tiene una base física. Sin embargo, PQC, la base de PQC es matemática. Es hacer problemas matemáticos más difíciles de los que existen actualmente para evitar que lo rompa la computación cuántica. Entonces llegamos al punto de decir, ¿qué elegimos? ¿QKD o PQC? ¿Qué va a ser qué alternativa va a ganar? Pues en realidad hay mucha gente que pensamos que no son competidores, que es más, son complementarios. Vamos a ver algunos despliegues donde tendremos QKD y luego pondremos incluso la alternativa de PQC para que esa hibridación nos dé más potencia y más seguridad. ¿Vale? Antes de empezar a comentar cuál es el problema de QKD, vamos a ponernos un poco en situación. ¿Qué es coherencia? La coherencia de un qubit es que retiene su información, es decir, su vida útil. Una vez que tenemos claro lo que es la coherencia del qubit, viene lo contrario, la decoherencia cuántica. Cuando un qubit pierde su valor, su información, su vida útil. Pues tenemos dos opciones. Una es mediante la manipulación de ese propio qubit. Véase que un atacante, un Charlie, en medio coge y los intercepta y está cogiendo y cambia el estado del qubit. Y la otra forma es mediante la interacción en el medio. El qubit, mientras viaja por la fibra o por el medio que toque, es decir, tiene pérdida de coherencia debido a varios factores. La atenuación del medio, la reflexión y dispersión, absorción de los fotones por el medio ambiente o incluso elementos pasivos que haya, o una polarización incorrecta. Esto que una vez que el qubit va perdiendo, tiene de coherencia cuántica, al final hace que la distancia sea menor. Es decir, al tener el qubit tiene una limitación de distancia. En esta transparencia podemos ver los dos tipos de tecnologías que existen con QKD. La primera, que es la de variable discreta, se basa en los protocolos que se pueden observar, el BB84 y alguno más. Y bueno, no voy a entrar en cómo es, pero sí indicar, es decir, la distancia máxima para este tipo de tecnología está en torno a los 40-100 kilómetros, dependiendo de la línea, dependiendo de la fibra y dependiendo de varias cosas. Luego ha venido otra tecnología, que es la variable continua, que utiliza estos protocolos, el de Silver 2002, etc. Y las distancias son incluso más cortas.
Y todos diremos, ¿y por qué esta tecnología nueva y si la tecnología anterior me da un poquito más de distancia? Bueno, cada una se puede integrar de una forma en las fibras necesitan fibras ad hoc y en caso de la variable continua se puede aprovechar la fibra ya desplegada con ciertas condiciones. Lo que sí está claro es que si vemos la gráfica de la derecha es cuanta mayor distancia hay entre los nodos, se puede ver que el secure key rate va dependiendo, porque hay pérdida por dBs, se ve como el secure key rate desciende drásticamente. Es decir, cuanta más distancia, los módulos, los nodos, son capaces de generar menos claves. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, pues ya hay soluciones ya se está pensando en implementar soluciones de a futuro. Estos son los 4 protocolos que actualmente están en proceso, los que se están estudiando y están en desarrollo. Los 2 primeros, el MDI y QKD, este básicamente consiste en coger tanto Alice como Bob, envían un par de fotones entrelazados a Charlie y mediante una operación de medición de la campana de Bell hace un procesamiento que luego comparte tanto con Alice como con Bob. Decir que aunque se comprometiera el nodo del centro, la información no correría peligro, sería consistente, no habría problema. Luego tenemos otra acción, que es el Twin Field, que es más o menos similar a la de MDI. Lo que hace es coger y tanto Alice como Bob envían fotones Twin Field basados en fotones independientes y Charlie hace un estilo del mismo procesamiento. El siguiente punto que se está estudiando y desarrollando es utilizar una fuente de fotones entrelazados. Por las propiedades de la mecánica cuántica, en el centro Charlie enviaría el par de fotones entrelazados, tanto Alice como Bob, y por las propiedades de la mecánica cuántica, tanto Alice como Bob tendría la misma información y genera la clave simétrica. Y por último tenemos el repetidor cuántico. El repetidor cuántico es tan simple como enviar los fotones hasta este repetidor cuántico y el problema que tiene esta tecnología es que se basa en memorias cuánticas, que esto ahora mismo, a día de hoy, está en un TRL bajo. Como he dicho, todos estos mecanismos, protocolos, están en proceso de desarrollo y se están mejorando. Pero esto es el futuro. Hay estudios, en distintas publicaciones se estima que hasta el 2040 no estará disponible estos nuevos protocolos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aquí aparecen los nodos de confianza que nos ayudan a dar seguridad en la comunicación de los nodos. Básicamente, un nodo de confianza está compuesto por al menos 2 módulos QKD, un KMS, un sistema de gestión de claves y un agente para el direccionamiento en la red. Entonces, esto es lo mínimo que tiene que tener un módulo QKD. Por supuesto, puede tener mucho más, puede tener varios módulos porque esté conectado con varios Alice, en fin, esto iremos viendo el despliegue. Pero al menos un módulo de confianza debe tener este equipamiento. Como vemos, el módulo de confianza mezcla un poco los 2 mundos. Mezcla el mundo de tecnología cuántica, tenemos estos componentes como los láseres, los interferómetros, las memorias cuánticas cuando vengan, luego tenemos los QRNGs, en fin, interfase física, que todo esto estamos en proceso de desarrollo. A día de hoy, los TRL son más bien bajos. Pero aparte, con este nodo de confianza también vamos a reutilizar el sistema de gestión de claves, los cifradores e implementación de redes, que aunque aquí los TRL sí que son bastante más altos, hay que adaptarlos a la filosofía QKD. Obviamente todo esto siguiendo los estándares. Vamos a repasar un poco las características, comparando un poco lo que es un sistema de gestión de claves actual clásico con lo que será un sistema de gestión de claves QKD. La principal diferencia es
forma de jerarquía, la forma de distribución. Ahora mismo en un KMS clásico la forma de distribución es clara, es un árbol a partir de una raíz, es la NDA que envía las claves a las cuentas, sus cuentas, hasta que llega a las hojas para utilizar esas claves. Esto tiene un problema. Esto tiene un problema de si hay un problema en una cuenta o sus cuentas, la clave no va a llegar al destino. Entonces, vemos que no es dinámico, que la ruta es fija. Sin embargo, cuando empecemos a utilizar KMS de QKD, esto está basado en grafos. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener un modelo de distribución dinámico y no está preestablecido. Si un nodo de confianza cae, podemos utilizar otro alternativo por el que se enviará las claves y llegará al destino. Más características. La criptografía. La criptografía en el KMS actual utiliza tanto simétrica como asimétrica. Cuidado con asimétrica, que ya sabemos el riesgo cuántico. Y bueno, y el coste de la CPU es alto porque utiliza algoritmos criptográficos los actuales. En el KMS de QKD siempre va a ser criptografía simétrica, siempre, porque las claves simétricas se generan en los nodos QKD. Bueno. Otras pinceladas es la gestión de claves. Es decir, bueno, es cierto que en el KMS clásico puede manejar tanto claves físicas como electrónicas. La ventaja que nos va a dar el KMS del QKD es, si recordamos, hemos hablado de varias tecnologías. Hemos hablado de la DV, CV, la discreta y continua, estas variables. Estas tecnologías no son compatibles. Gracias a los KMS vamos a hacer que estas tecnologías sean compatibles, porque en el propio KMS, en el propio nodo de confianza, tendremos un módulo QKD de una tecnología y otro módulo de otra tecnología, y el KMS hará la interoperabilidad de dichas claves. Bueno, indicar que siempre vamos a tener la misma gestión de necesidades, entradas, todo lo que es la gestión de las claves. Eso siempre tiene que ser igual. Respecto al hardware de seguridad, en el KMS clásico necesitamos sí o sí una HSM. A día de hoy, en los módulos QKD se habla del KMS que está integrado dentro del módulo, pero la idea es que este KMS tiene que salir fuera de este módulo QKD. Tiene que gestionar más claves. No solo puede quedarse las claves generadas en el módulo, tiene que gestionar las claves de distintos módulos. Entonces también necesitará criptografía, necesitará de un HSM. Y bueno, y por poner al KMS clásico donde está, es decir, no va a ser siempre peor que el KMS QKD. Es decir, es verdad que él ya está certificado y acreditado, y el KMS de QKD está en proceso, es un producto con un TRL medio. Nos vamos a meter ya en lo que son las redes QKD. Este sería un poco el esquema. No vamos a inventar, no vamos a inventar nada. Al igual que en Internet tenemos las distintas capas, capa física, enlace, IP, hasta la capa de aplicación, pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a empezar por una capa, que será la capa de los módulos QKD, que será la encargada de generar las claves simétricas. En este caso, el nodo A con el módulo de confianza. Con el nodo de confianza B generará las claves utilizando el link que tienen entre ellos. Idem en Bob utilizará el módulo QKD que se encuentra en el nodo de confianza con el módulo que tenemos en Bob. Una vez generadas estas claves, ¿qué hacemos? Las pasamos a la siguiente capa. Serán la capa de los KMS, de los sistemas de gestión de claves. Estos sistemas tendrán sus propios enlaces, tendrán los KMS Link, entre los cuales controlarán, monitorizarán la red e intercambiarán las claves, las llaves que generen. Y por último tenemos la capa de aplicación. En esta capa de aplicación son los que van a explotar las claves, los cifradores en este caso. Cifrador en Alice, cifrador en Bob, que solicitarán las claves a sus KMS. Vamos a preparar el primer escenario. En este primer escenario arrancamos y la capa de los módulos QKD genera la clave amarilla por un lado y la clave roja por otro. ¿Cuál es el objetivo de este escenario? El objetivo sería que tanto Alice como Bob compartan la misma clave. En este caso, la clave amarilla. Pero ¿cómo hacemos llegar la clave amarilla a Bob?
si se queda en el módulo de confianza en el nodo B. El siguiente paso sería que compartir tanto la amarilla como la roja al KMS, y el KMS utilizaría el one-time pad, cifraría la clave amarilla con la clave roja y se la pasaría por el enlace del KMS Link, que no es seguro, pero ya pasa la llave verde. Entonces está protegiendo la clave amarilla. Cuando llegue a su destino, Bob cogerá el KMS de Bob, descifrará con la clave roja y obtendrá la clave amarilla. Ya tenemos la clave amarilla tanto en Alice como Bob. Lo siguiente que hay que hacer es subirla a los cifradores que van a utilizar esta clave. En el siguiente escenario vamos a hacer lo mismo, pero en lugar vamos a separar. Es decir, vamos a utilizar la clave amarilla y la roja como lo que son keks. Vamos a generar una clave azul, que es la TEC, y la vamos a generar por un QRNG. Entonces, ¿cuál es el proceso? Aquí hay que hacer algo más de procesamiento. En este caso, el KMS de Alice protege la llave azul utilizando su clave amarilla y pasa la clave verde al nodo de confianza, al nodo B. ¿Qué dos pasos tiene que hacer el nodo B? Pues primero, descifrar la clave que le ha mandado, que es la verde, y para obtener la clave amarilla. Obtendrá una clave, otra nueva, con la que ha obtenido la clave azul, que es la clave que queremos subir arriba, y una vez que la tenemos, la cifrará utilizando la clave roja, que es la de Bob. Hará pasar esa clave protegida, en este caso en violeta, se la pasa a Bob, y Bob, como tiene su clave roja, es capaz de descifrar y al final alcanzar y tener la clave azul. Ya tenemos la clave azul tanto en Alice como Bob, en los KMS de Alice y Bob. Siguiente paso, proporcionarla a los cifradores. Hay una alternativa, porque nos hemos dado cuenta, ¿no? ¿Qué ha pasado en el módulo de confianza, en el nodo B? Tanto cuando llega la clave, la hemos descifrado, la tenemos en claro en el nodo y la hemos vuelto a cifrar. ¿Hay alguna forma para evitar este problema? Es decir, en el nodo yo no quiero tener en claro la llave azul. Hay una forma. En este caso, ¿cómo lo haríamos? En el nodo, en el KMS de Alice, cifra la clave azul utilizando su clave amarilla, y en el nodo de confianza, en el nodo B, va a generar una clave nueva, que es la violeta. ¿Qué va a utilizar? La amarilla y la roja. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues vamos a enviar tanto la verde como la violeta a un nodo centralizado, a un KMS centralizado, que va a generar una nueva clave, la negra en este caso. ¿Qué vamos a hacer con esta clave nueva? Esta nueva clave se la enviaremos al KMS de Bob, y con la información que tiene él, ya con la clave roja, es capaz de obtener la clave azul, que es la que le interesa. Hay que fijarse en esto, porque en esto saltamos la restricción. Este es de los tres escenarios o despliegues posibles, es el que más confianza tenemos. ¿Por qué? Porque en ningún momento está la clave azul descifrada en texto plano, en el nodo de confianza. Al final, la clave azul es la que llega a los cifradores, tanto en Alice como en Bob. Análisis de seguridad. Vamos a ver cómo protege las primitivas de seguridad, es decir, la autenticación y confidencialidad. En el caso de QKD está claro, tenemos que utilizar tanto en Alice como Bob, necesitamos PSKs, claves precargadas, para garantizar la autenticación de los nodos. ¿Y la confidencialidad cómo la vamos a obtener? A partir de las claves simétricas que generan los propios módulos QKD. En PQC, bueno, lo ha comentado Adrián, los algoritmos estos que han llegado a la última ronda y tal, son los del NIS aprobados en la última ronda. Entonces, los tres escenarios que hemos visto son QKD, pero podemos dar un paso más adelante y decir, para garantizar un poco más la protección. Sí, podemos mezclar ambas tecnologías, QKD y PQC. ¿Con qué objetivo? Con que si una falla, vamos a tener la otra de respaldo. Por ejemplo, en el escenario primero vemos que era la clave amarilla la que llegaba a los cifradores. ¿Qué pasa si el módulo B, el nodo B, en algún momento se compromete? Es decir, ¿podríamos utilizar PQC? Simplemente cifraríamos la clave amarilla con una que tengan tanto en Alice como en Bob y la hacemos llegar.
por el canal de los KMS, que no es seguro, pero ya va protegido con PQC. Aquí hay un riesgo. La clave amarilla, recordemos que en el nodo B, se guardó, estaba almacenada en texto plano. Eso es un riesgo. Podríamos tener la clave amarilla tanto en Alice como Bob y el nodo que se supone de confianza guardaría la clave amarilla. Para el escenario 2 es lo mismo. Es decir, si hay un problema en el nodo de confianza, lo podríamos transmitir por PQC, pero la clave azul sigue estando comprometida, podría estar comprometida. Entonces, nuestra recomendación es siempre utilizar este escenario, el tercero. Es decir, vamos a utilizar, caso de que se comprometiera la clave, el nodo de confianza, el módulo B, solo se compromete la clave el violeta. En ningún momento, bueno, protegemos, enviamos la clave de Alice a Bob utilizando la PQC y en ningún momento la clave azul estaría comprometida. Solo está en Alice y en Bob. En ningún momento está en texto plano en el nodo de confianza. Como conclusiones, vamos a ver, las redes QKD han venido para generar claves simétricas. Es una nueva tecnología que nos va a ayudar a solventar el problema que tenemos con la computación cuántica. En un futuro tendremos los protocolos que hemos hablado anteriormente, pero hasta entonces lo deseable para salvar la limitación que tienen los módulos QKD es utilizar nodos de confianza. Y de las tres opciones que hemos hablado, la que más garantía nos da es la tercera garantía, en la que en el nodo de confianza en ningún momento tenemos la clave en claro. La siguiente es, bueno, es que esto siempre pasa, hay gente QKD y gente PQC. No, pues podemos ser amigos. La propuesta es la hibridación. Se pueden utilizar ambas tecnologías y es más, da el mensaje y fortalece. Vamos a tener una criptografía mejor, vamos a proteger más. Y por último, bueno, la necesidad de implementar el mejor hop by hop. Con esto acaba la presentación y bueno, gracias por la paciencia. Y bueno, quedarnos sobre todo con esto, es decir, tenemos QKD que tiene sus limitaciones, pero existen formas, en este caso los nodos de confianza, para salvar estas limitaciones y en un futuro vendrán los distintos protocolos que están en marcha. Muy bien, muchas gracias, Víctor, por esta ponencia tan interesante. Tenemos aquí una pregunta ya de un espectador. Dice, ¿tenéis implementadas redes QKD en nodos confiables y cómo evaluáis la seguridad de esas redes? Como hemos hablado igual antes, es decir, esto va en función de las capas, de los niveles. Es decir, la capa que es QKD, por las propiedades de la mecánica cuántica, ya ese enlace cuántico ya es seguro de sí o sí, por los principios de la mecánica cuántica. Bueno, no clonación, entrelazamiento, etc. Las siguientes capas, la del KMS, lo que tenemos que hacer es, sí hay que asegurar el enlace entre el módulo QKD y el KMS, ese sí que hay que garantizarlo, pero los enlaces entre los KMS partimos de que son enlaces no seguros. Se protege la clave, se protege la TEC utilizando KEX. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta en sala adicional. Pues aprovecho otra vez. Venga. Bien, al ver la presentación, claro, hay cosas que se mejoran mucho cuando se hace una distribución de claves cuánticas y uno no sabe si es algo que depende de la tecnología cuántica o de que se han repensado las distribuciones. Por ejemplo, el hecho de que haya más redundancia, lo que comentabas de que cuando se hace una distribución de claves clásica, lo normal es una estructura de árbol. Correcto. Y claro, el dinamismo es cero porque... No, es la estructura de árbol y es la que hay. Y lo que he comentado antes, si cae un nodo, no llega la clave a la hoja. Claro, pero
pero que en QCAD haya otra estructura, que me imagino que es un grafo con más redundancia. Correcto. ¿Eso tiene algo que ver con que la tecnología cuántica lo pide o es simplemente que se ha repensado, que es más sensato? Yo creo que es más sensato es que se ha repensado y en vez de utilizar la estructura árbol, que vemos las limitaciones, y dado que en el mismo nodo de confianza tenemos la posibilidad de poner más de 2 módulos, es decir, este era el esquema básico, pero en un módulo de confianza podemos estamos pensando los módulos que queramos. A partir de ahí, es decir, podemos utilizar distintas rutas. Es más, aquí en Madrid hay varias redes ya desplegadas y en distintos nodos se juntan varios módulos de distintas tecnologías y el enrutamiento se hace a través del agente SDN. Entonces, se ha repensado, se ha visto que esta es la mejor opción, lógicamente, y se implementará así. Claro que, de nuevo, esta tecnología nos podría ayudar a repensar lo que ocurre con tecnologías clásicas y a mejorar ahora mismo darle una vuelta. ¿Sí? O sea, que tenemos que hablar cuánticos, poscuánticos y clásicos y no podemos escapar de ello. Eso es. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido tremendamente interesante. Gracias por la presentación, Víctor.